Hoy vamos a desgranar un informe muy importante sobre la ruta que siguen las víctimas de violencia familiar en Hermosillo, México. El objetivo es entender un problema gravísimo. ¿Por qué tantas llamadas de auxilio parece que simplemente se esfuman dentro del sistema? A ver, para empezar a dimensionar el problema, miren este número. 35.676. Esas son las investigaciones oficiales abiertas por violencia familiar entre 2018 y mediados de 2024. Y no hablamos de un país entero, sino de una sola ciudad, Hermosillo. Es, de lejos, el delito más denunciado. Y si eso les parece mucho, esperen. Solo en 10 meses de 2022 se registraron 16.119 llamadas de emergencia al 911 por la misma causa. Entonces, la pregunta es obvia. Entra un verdadero torrente de denuncias al sistema, pero ¿qué es lo que realmente sale del otro lado? Ok, para entender esto bien, vamos a seguir este recorrido. Primero, la crisis en cifras que acabamos de ver. Luego, los 3 caminos posibles que sigue un caso. Después, nos meteremos de lleno a ver dónde se rompe el sistema, cuáles son las consecuencias humanas de esas fallas y, finalmente, qué se propone para reparar esas fracturas. Estas cifras que vimos no son solo estadísticas, representan una presión gigantesca sobre todo el sistema desde el primer momento en que una víctima se atreve a pedir ayuda. Ahora veamos qué pasa justo después de ese primer contacto. Una vez que pasa la crisis inicial, esas primeras 72 horas que son críticas, el informe nos dice que los casos pueden tomar básicamente uno de 3 caminos principales. Pensemos en estos 3 futuros posibles. El primero, la trayectoria A, es la impunidad. El caso se pierde, se archiva, desaparece. Es, lamentablemente, la más común. La segunda, la B, es una protección débil. O sea, se hace algo, pero es temporal, frágil. Y la tercera, la trayectoria C, que es la ideal pero la más rara, la transformación, donde de verdad se rompe el ciclo de violencia. Ok, entonces, ¿qué hace que un caso tome el camino bueno y no los otros? El informe identifica algo clave. Lo llama el factor delta. Y no es una sola cosa mágica, sino la suma de varias intervenciones positivas. Un buen apoyo psicológico, un seguimiento legal que no suelte el caso, ayuda económica, todo eso junto puede cambiar por completo el rumbo de la historia. Y ahora vamos a la parte más cruda. El informe describe al sistema de justicia como un embudo, pero un embudo que está lleno de fugas, de agujeros por donde los casos se van perdiendo en puntos clave. El primer gran actor y la primera gran fuga potencial es el Ministerio Público. En teoría, su trabajo es clave: investigar y asegurarse de que el caso avance. Y aquí vemos el choque brutal entre el deber ser y la realidad. Lo ideal sería que el Ministerio Público integre pruebas, pida órdenes de protección y lleve el caso a juicio. Pero ¿qué pasa muy a menudo? La omisión. Se tardan, no juntan las pruebas que necesitan o simplemente archivan el caso temporalmente y se evapora. ¿Y cuántos casos se quedan en ese limbo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no se sabe. El informe lo llama un vacío de información. No hay datos públicos sobre cuántos casos se archivan, lo que crea un agujero negro que impide ver la magnitud real del problema. Bueno, si un caso logra pasar ese primer filtro, llega a los juzgados. Pero acá, ojo, nos encontramos con otra fractura importante. Una que se da entre la justicia penal y la familiar, que a veces parece que no se hablan entre sí. Esto de verdad que es increíble. Fíjense en la contradicción. Por un lado, un juez penal emite una orden de protección de emergencia y le dice al agresor, mantente lejos. Pero por otro lado, un juez familiar, que a lo mejor no tiene toda la información sobre la violencia, ordena una mediación para la custodia de los hijos, forzando a la víctima y al agresor a estar en el mismo cuarto. Es revictimizante. Y de nuevo caemos en otro vacío de datos crucial. ¿De qué sirve una orden de protección si no sabemos cuántas se rompen o si se castiga a quienes no las cumplen? Sin esa información, el poder real de esta herramienta queda totalmente en duda. A ver, todas estas fugas y estas fallas en el sistema no son solo errores burocráticos o papeles en un escritorio. Tienen un costo humano, un costo real y devastador, no solo para la víctima, sino para todo su entorno. Para la víctima, muchas veces el resultado es abandonar el proceso y volver al ciclo de violencia por miedo o dependencia. Para las niñas y los niños que presencian esto, es un trauma que puede marcarlos de por vida. Y para el agresor, pues la impunidad funciona como una luz verde, un permiso para continuar e incluso para escalar la violencia. Y esto nos lleva a la consecuencia más extrema y dolorosa de un sistema que falla.
La violencia familiar que no se detiene a tiempo es, muchas veces, el camino directo al feminicidio. Una realidad terrible que nos dice que muchas de estas muertes pudieron haberse evitado. Pero, a ver, no todo es un diagnóstico sombrío. El informe no se queda en la queja, sino que también pone sobre la mesa un plan de acción, una hoja de ruta muy clara para empezar a tapar todas estas fugas. Son 5 recomendaciones clave. Primero, algo fundamental, un sistema único de seguimiento para que todas las instituciones tengan la misma información. Segundo, crear alertas tempranas para identificar los casos de alto riesgo. Tercero, usar la tecnología, como botones de pánico o monitoreo electrónico para agresores. Cuarto, programas de reeducación para agresores, para atacar la raíz del problema. Y quinto, un plan real de autonomía para las víctimas, con vivienda y empleo, para que no tengan que volver. Y lo más potente de todo esto es que, si se fijan, ninguna de estas ideas es ciencia ficción. Son estrategias que ya existen, que se ha probado que funcionan en otros lugares. Lo que se necesita es coordinación y, sobre todo, compromiso para ponerlas en marcha. Así que el plan está ahí. El mapa para reparar las fracturas del sistema es claro. La pregunta que queda en el aire y con la que cerramos este análisis es: ¿existe la voluntad política y social para construirlo?